A la sección cultural para cerrar con algunas opciones para leer, para revisar, para entretenernos. Hablemos de la cultura en México. Hablemos con Sergio Gutiérrez. Sergio, bienvenido. ¿Cómo Estimado estás? Alfredo, me da mucho gusto saludarte. Ya, Igualmente. llegando al viernes. Ya, compañero. Con Safe mucho... and home. Sí, ¿verdad? Estamos listos ya para disfrutar el fin de semana y precisamente quisiera iniciar este espacio rindiendo homenaje a Miguel Concha Malo, un personaje muy importante, precursor en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, que falleció el lunes y que es muy importante destacar su figura porque este hombre fue fundador del Centro Fray Francisco de Vitoria y además precursor de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Originario de Querétaro, inició sus estudios en filosofía, hizo una maestría en teología, en sociología, se doctoró en Francia, pero su vida, decíamos, se centró en defender los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, como los indígenas. Estuvo cerca de grandes obispos progresistas como Samuel Ruiz, que hizo una gran labor en Chiapas, de Sergio Méndez Arceo en Morelos, y desde luego también defendió la libertad de expresión, ejerció el periodismo. Precisamente Blanche Petrich en La Jornada destacaba que este religioso dominico en los años 70 abrió brecha para que los sacerdotes progresistas escribieran y publicaran en los medios de comunicación de la época. Eran los tiempos en que murió Juan Pablo I en 1978 del asesinato en San Salvador de Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, pues estos religiosos, estos personajes tan interesantes del progresismo católico abrieron brecha en los medios de comunicación y uno de los más notables fue Miguel Concha Malo, que además fue maestro en la UNAM, en otras instituciones, escribió varios libros y bueno, pues como precursor de las organizaciones de derechos humanos en este país hizo una labor muy interesante, una labor encomiable que forjó brecha y que desde luego nos queda su trayectoria, su figura, y muy digno de imitar, muy digno de reconocer. Y precisamente hablamos con Ivette Galván, co-coordinadora del área de defensa del Centro PRO, quien así recordaba el trabajo de Miguel Concha Malo. El camino del padre Concha nos recuerda que en el amplio y diverso universo que es la sociedad civil existe una comunidad, la de las y los defensores de derechos humanos, que siempre ha estado del lado de las causas justas del país. Una comunidad que inició con la generación del padre Concha, a menudo poniendo en riesgo su vida. Estas y estos precursores dedicaron a impulsar que los derechos humanos fueran parte del proceso de democratización del país. Don Miguel Concha Malo fue siempre generoso con el Centro PRO. Desde nuestra fundación, trabajando con jesuitas como Jesús Chuche Maldonado, pionero también de la causa, hasta las más recientes batallas que el PRO ha librado en casos como Tlatlaya o Ayotzinapa. Hace poco, en nuestro último intercambio con el padre Concha, cerró su comunicación con un "les mando un abrazo de compañero a ustedes y a todo el equipo". En su partida, con ese mismo abrazo de compañeros y compañeras, despedimos a don Miguel, sabiendo que aunque se va, se queda. Bueno, pues esto es lo que nos decía Ivette Galván. Agradecemos mucho estas palabras y desde luego importante reconocer este legado, Alfredo, de estos sacerdotes precursores de los derechos humanos que salieron de la parroquia, que salieron de las iglesias, precisamente para defender las causas de los indígenas, las causas de los estudiantes y precisamente reconocer la congruencia de estos personajes que han servido de motivación a muchos activistas en pro de los derechos humanos y que me pareció interesante recordar, sobre todo para los jóvenes, porque creo que estas figuras sirven de ejemplo, de inspiración, de largo camino que todos desde diferentes trincheras tenemos que recorrer y seguir. Totalmente. Le tocó vivir una etapa tan importante para México. Por supuesto, ahora sigue siendo una etapa importante, pero me refiero que ahí comenzó hace más de 30 años como una evolución, creo yo, muy marcada de los derechos humanos. Hablas del área progresista, de la parte católica, pero también por ahí empezaron a brincar algunas partes progresistas más liberales de los jesuitas también. Exactamente. ¿No? Entonces, todo eso se convirtió en una tendencia muy importante porque la iglesia siempre ha sido una parte esencial de la sociedad nacional. Y cuando ellos empezaron a impulsar esto, entonces que las cosas empezaron a avanzar de una manera muy distinta. Exactamente, exactamente. La Iglesia Católica fue precursora a través de estas asociaciones, de estos grupos, en la defensa de los derechos humanos en esta segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues ahí están
esos personajes, esos sacerdotes religiosos como don Miguel Concha, como en su momento Samuel Ruiz, lo decíamos, totalmente. Sergio Méndez Arceo, muy criticados por un ala podríamos decir conservadora, si se nos permite el término, claro. Aunque a veces estos calificativos tienen sus asegúnes, ¿verdad? Claro. Pero fueron criticados, pero finalmente abrieron brecha y contribuyeron, decía, desde su trinchera a la democratización y la libertad de nuestro país. Hablemos del Museo Nacional de las Culturas Populares, Sergio. Con mucho gusto, Alfredo. El Museo Nacional de las Culturas Populares está cumpliendo 40 años y lo ha hecho con manteles largos. Este museo, que está precisamente en la colonia del Carmen, allá en Coyoacán, pues como sabemos abarca la diversidad étnica, la diversidad cultural de México, y no solo a las personas indígenas, sino también sus regiones, su estrato socioeconómico. Y bueno, pues para culminar sus festejos, ayer se inauguró la exposición Espejo de Identidades, 40 años de recorrido, que repasa la labor de este recinto por medio de las piezas, de las extraordinarias piezas que conforman su colección. Los visitantes ahí podrán visitar, podrán apreciar objetos de cerámica, barro, madera, metal, textil realizadas por artesanos de gran trayectoria provenientes de distintas partes de la República Mexicana. La muestra reúne, fíjate, 300 de las 15,200 piezas ornamentales y utilitarias que forman parte de la colección del museo. Además, se complementa con la obra del acervo de la Unidad Regional de Guajuapan de León. Así que es muy importante visitar el Museo Nacional de Culturas Populares, darse una vueltecita, disfrutar la amplia y vasta cultura que hay en México y las distintas manifestaciones a través de la música, de la pintura, de las artes plásticas y todos este acervo tan importante que tiene el museo, que fue fundado por don Guillermo Bonfil Batalla, un referente, una figura clave en la cultura de nuestro país. Y bueno, pues ahora que está cumpliendo 40 años, es interesante ir, visitarlo, y ya que está en Coyoacán, pues tomarse un cafecito, visitar, caminar, que es una zona muy propicia para eso y para mucho más. Y comprar artesanía, Sergio. Ahí a la salida del museo hay muchísima, incluso en el museo, si no mal recuerdo, hay alguna tiendita donde puedes comprar algunas cosas. Y la verdad es que hoy más que nunca hay que impulsar todo lo que tenga que ver con México, tiene que ser consumido, compañero. Así es. Porque si vamos a venerar la cultura popular, entonces también vamos a consumirla, ¿no? Indudablemente. Me parece así justo. Es. Pues hay que ir al Museo Nacional de las Culturas Populares y disfrutar, que México tiene mucho para disfrutar, para aprender y para gozar. Afortunadamente. Ayer estamos platicando justo que México ya representa la Ciudad de México representa la tercera ciudad con mayor cantidad de museos del mundo. Sí. Es algo de peso. Exacto. Mucho y que peso. muchas veces los capitalinos no lo sabemos. Tenemos Claro. todos los domingos del año para poderlos disfrutar y visitarlos, y además para todos los temas, para todos los gustos. Es correcto. La oferta cultural que tiene la ciudad es increíble, pues debemos de sentirnos muy orgullosos y visitarla. Y visitarla. Y promoverlo. Exacto, ¿no? Además. Perfecto, Sergio. Te agradezco, Muchas compañero. gracias. Que te Muchas vaya muy bien gracias. y buen fin de semana. Quédate con nosotros, voy vengo. México vive.